Bueno, está en estos momentos desarrollando una iniciativa que surge de la alianza entre personas de 3 países, de Colombia, El Salvador y Panamá, donde buscamos en este momento fortalecer la convivencia familiar en torno a la situación que estamos viviendo en el mundo entero con relación al COVID-19. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del programa de apoyo al duelo Desarrollo Humano. Ese programa Vive nos está apoyando también para desarrollar todo esto a través de medios tecnológicos y podamos compartirlo a muchas personas, a muchas familias interesadas en cómo fortalecer la convivencia familiar y la convivencia en torno a las personas mayores en estos momentos. Hoy nos acompaña el doctor Robinson Cuadros, geriatra, especialista en los distintos manejos que debemos tener dentro de las familias con relación a las personas mayores, que nos va a dar su orientación, sus pautas para podernos fortalecer en estos momentos. ¿Cómo está, doctor Cuadros? Un saludo muy especial. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estarlos acompañando y poder enviar un mensaje para todas las familias en América Latina. Muy bien. Doctor, empecemos por recordarnos a todos cuál es la importancia de mantenernos en casa, de quedarnos en casa. Bueno, digamos que durante esta pandemia lo que ha demostrado evidencia en el aislamiento, el confinamiento y esta etapa de cuarentena donde se nos invita a permanecer en casa. Recordar que el aislamiento no significa con nuestros familiares, es decir, el aislamiento social queda entre comillas porque la idea es que mantengamos contacto social por otros medios diferente al físico. Pero va a permitir disminuir la cantidad de ruido, podamos a través de estas medidas generar acciones del autocuidado para poder cuidar a los demás. Fortalecer la convivencia, ¿qué orientación nos podría dar usted para los padres que tenemos los hijos, niños, y que en este hogar están nuestros abuelos, las personas mayores, o para el manejo y orientación a las personas mayores que no se encuentran en nuestra casa, pero que también deben comprender qué es lo que está sucediendo para que tengan una mejor manera de llevarlo y fortalecidos en sí mismos? Pues mira, lo que acabas de plantear es muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos que siempre para entender a las personas mayores debemos comprender como si fuera un libro. Es decir, que tenemos que tener presente en el contexto en que fueron escritos. Para poder entender ese contexto es importante escuchar, poder comprender en la época en que ellos crecieron. Muchos vienen con un ambiente rural, con un ambiente de unas casas muy grandes, de compartir con comunidades y estar en espacios abiertos. Por lo tanto, este aislamiento, pues sí les genera cierta angustia, cierta preocupación de sentirse cerrados. Por eso es importante mirar el contexto en el que ellos crecieron, en el que ellos se mueven para esas disputas, para esos encuentros. Por ejemplo, muchas personas mayores dicen en este momento de convivencia obligatoria familiar, empiezan a decirme, no, doctor, es que yo la verdad, mi hijo no me comprende, y empiezan a soltar estas frases, ¿no? De cría cuervos y te sacarán los ojos. Yo creo que ya me convertí en un estorbo para ustedes. En mi época era distinto. Ya ustedes no me dejan hacer nada, me quieren volver inútil, ¿sí? Ahora usted le quiere enseñar a su papá a ser hijos, los pájaros tirándole a las escopetas, y empiezan esta serie de roces donde cada quien quiere marcar su territorio, por decirlo así. Por otro lado, nosotros los hijos que somos de otra generación, en ese sentido, respondemos con frases como,
pero papá, mamá, los tiempos han cambiado, es que tú no quieres hacer caso, eres muy terca, ¿sí? Toca repetirte todo, me criticas todo, opinas sobre cómo corrijo a mis tiempos han cambiado, ya no te gusta nada, siempre todo está mal, me criticas todo y eres muy exagerado. Entonces, estos dos lenguajes que se compiten entre unos y entre otros, tiene que tener un contexto. Por eso es importante recordar que es importante desde el punto de vista cultural para nuestros padres, que para nosotros es diferente entenderlo. Por ejemplo, para ellos, ¿qué marcó el contexto político, el contexto religioso en su nación? Sabemos que las personas mayores tienen un arraigo político muy importante, y un sentido de pertenencia muy grande con su patriotismo, que digamos las personas jóvenes lo intentan igual, mismo sentido religioso. En esta época de cuaresma y de preparación para la Semana Santa, para las personas mayores esto es muy importante, para las personas jóvenes no tanto, y ahí ya se empieza a generar disputas de cómo las actores generaban un gusto y un arraigo cultural por lo que les transmitían por radio, ¿sí? No tanto por la televisión. Y para nosotros, pues genera cierta radio, pero está pegado al radio, pero para ellos es importante. Y en este contexto cultural han ocurrido varias situaciones en nuestras regiones. Por ejemplo, es conocido que en Colombia, cuando comenzó el tema de la cédula a las personas en los años 50, al comienzo de los años 50, muchas mujeres aprovecharon para quitarse 10 añitos en este proceso de cedulación, y luego cuando empezaron el tema de la pensión, ¿no? Lo que pasa es que yo me había quitado unos añitos por el tema de la identificación. Y estas son cosas culturales que ocurrían en nuestras regiones, situaciones tan complejas, por ejemplo, como que en algún esta mujer cumplía 15 años, le mandaban quitar todos los dientes, todas las piezas dentarias, para colocarle una prótesis dental para que le quedaran todos los dientes parejitos, porque eso era una muestra de alta alcurnia, ¿sí? Y esto pues no nos cabe en la cabeza, pero para la época de ellas era parte de la moda, y ahorita tenemos pues altas alteraciones en la masticación, en los trastornos alimenticios, dada por la mala calidad de la dentadura de nuestras personas mayores. Miremos, ¿sí? Todos los imaginarios que han surgido alrededor, la forma de educar a los hijos, los roles familiares, quienes cambiaban los pañales en la casa, ¿sí? Todo el tema educativos, el vivir en unión libre, la virginidad, cómo bailaban las personas en nuestra época y cómo se baila ahora, cómo eran las fiestas, cómo se escogía a los niños, pues todo esto genera una forma o un contexto de cómo comprender, para no entrar en riña y tener un lenguaje asertivo, un lenguaje que nos permita comunicar y dialogar de acuerdo al contexto cultural en el que nos movemos. Por eso decimos que cada generación carga con sus propias errores. Doctor, hemos hablado en gestión de empatía y para la gestión de las emociones, de gestionar la empatía también. Y hemos teorizado al respecto. Pues yo siento que ahora llegó el momento de ser empáticos a través de esas distintas generaciones y cerrar la brecha de distintas generaciones. ¿Cómo podríamos valorar o qué elementos positivos podríamos identificar de esta convivencia que estamos teniendo todos en el lugar y particularmente hacia las personas mayores? La mejor manera de generar empatía es ponerse en los zapatos del otro y poder comprender lo que el otro está sintiendo. Estamos frente a un cambio muy brusco de generación, ¿sí?
frente al llamado envejecimiento poblacional rápidamente acelerado. Cuando yo le preguntaba a mi papá que cómo eran sus abuelos, cómo compartió con sus abuelos, él me decía, no, pues yo no, en esa época la gente se moría muy rápido. En este momento somos mucho más longevos. De hecho, en Colombia, de acuerdo a las proyecciones del DANE, tenemos cerca de 7.000 personas mayores de 100 años y nos lleva a pensar cómo será nuestra vida a los 90, a los 100 o a los 110. Si nosotros, esta generación joven, pensamos que vamos a vivir mucho más que nuestros padres, nos ayuda a pensar también cómo estamos preparando un envejecimiento activo y saludable. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención una vez una señora que me decía, me encontré con una amiga que desde hacía mucho tiempo no veía y le decía, desde el colegio no te veía, ¿cómo te haces, amiga mía? ¿Y sabes qué me respondió ella? Me dijo, la verdad no me acuerdo mucho de ti, ¿qué clase me dictabas? ¿Sí? Entonces, para nosotros, los demás envejecen mientras nosotros no. Y tenemos erróneamente pensado que esto es la juventud toda la vida. Y si somos conscientes de este proceso de envejecimiento y que debemos prepararnos para envejecer bien, generamos procesos de empatía. Ahora bien, para eso es importante mirar esos roles, esos papeles que tenemos para el India. El poder de decisión que tenemos como padres en la medida en que envejecemos se va delgando. Y muchas personas mayores me dicen, en la medida en que uno cumple años, se va volviendo transparente. Es decir, las personas de alrededor, en cuenta, pareciera que no existiéramos, ¿sí? Y empiezan a existir varias fricciones internamente. A veces en esta etapa de jubilación, donde el esposo vuelve a estar en la casa, muchas fricciones en familia, se empieza a tener el tema de la economía, el nuevo rol dentro de la misma familia, la crianza y la malcrianza y la convivencia con los nietos, el vivir solo, la muerte. Hay que entenderlo para generar esos procesos de empatía del cual tú hablas. En estos momentos donde el ritmo acelerado que vivimos en las sociedades se para un poco y nos invita más a una reflexión, a una autorreflexión, autoconocimiento, conocimiento también de la familia y de cómo puede manejar de una mejor manera su convivencia familiar. ¿Qué significa en estos tiempos ser una persona mayor? Mira, yo creo que ser una persona mayor en estos tiempos significa una oportunidad de crecimiento, de desarrollo, ¿sí? Y de generar nuevos espacios de participación. Mira, antiguamente el periodo de la vejez era la etapa más corta del curso de vida, ¿sí? Y sabíamos que después de los 60 años lo que nos quedaba era muy poco para vivir. Hoy los centros mundiales de longevidad de un alto en el camino a los 50 años. Dicen, a los 50 años los seres humanos deberíamos hacer un alto en el camino y mirar qué hicimos los primeros 50 años de vida y qué vamos a hacer los siguientes 50 años de vida. Es decir, estos extras que la vida nos ha otorgado en este envejecimiento poblacional nos invita a pensar cómo podemos volver a trabajar, volver a estudiar, volver a mantenernos activos física, mental, socialmente. Todo el crecimiento poblacional y esta revolución de la longevidad nos invita a plantearnos nuevas formas de vida y verlo como una ganancia y como una oportunidad. En esa nueva programación que podemos hacernos todos a partir de los 50 años, donde digamos que ya somos más conscientes que el destino no sucede solo, sino que nosotros mismos vamos gestionando nuestro propio destino. Es decir, podemos programar nuestras amistades, nuestra forma de vida, cómo queremos
vivir ya en los últimos años y rodeados de quién, etcétera. ¿Qué tipo de recomendaciones se le pueden hacer dentro de este proceso actual de reflexión a las personas mayores respecto de su actividad física, su actividad mental, su actividad psicosocial? ¿Cómo podríamos orientarlos, doctor? Pues mira, creo que hay varios mensajes alrededor de cómo prepararnos para envejecer bien, pero como vamos, hay situaciones importantes a tener en cuenta. Primero, el exceso de futuro que genera tanto daño porque genera ansiedad. Entonces llegan a consulta a decir, doctor, es que no puedo dormir, es que se me sube, se me baja la tensión, es que cosas se me ven del estómago, estoy perdiendo el apetito. Y cuando uno pregunta, bueno, ¿y por qué tienes todos estos síntomas? Dicen, no, doctor, es que yo vivo muy preocupada, muy angustiada. Y uno dice, bueno, ¿y de dónde viene esta ansiedad? Entonces dicen, no, lo que pasa es que estoy muy impactada porque una vecina se cayó, que tiene la misma edad, se cayó por las escaleras, se partió la cadera y la pobre está con unos dolores terribles. Y un hijo no ha podido conseguir trabajo y un nieto no ha podido entrar a la universidad y una hermana está teniendo Alzheimer, yo no sé si a mí también me va a dar. Entonces empiezan a cargarse de un montonón de situaciones externas, ¿sí?, que no son propias de la persona, pero que empiezan a generar sintomatología. Y eso me lleva a estar ansioso. Y el otro panorama es el exceso de pasado, ¿sí? Cuando yo quedé pegado en lo que fui. Es que aquí donde me ven, a mí todo el mundo me decía, doctora, me abrían la puerta, yo tenía oficina hermosísima, y gracias a mí construí esto, gracias a mí se hizo este programa a nivel municipal, y es que en mi época era distinto, ya tiempos aquellos tan lindos, y por estar pegados en lo que fuimos, que fue muy lindo, dejamos de descubrir los talentos y capacidades y potencialidades que podemos hoy, ¿sí?, utilizar para seguir creciendo y evolucionando como personas. Entonces, las dos invitaciones que le doy es evitar el exceso de futuro que nos lleva a la ansiedad, a la depresión. Entonces, si comprendemos estos dos panoramas, nos quitamos cargas de encima, empezamos a hacer procesos de perdón, procesos de reconciliación y nos gozamos más a los nietos, ¿sí? Una de las recomendaciones extras que yo siempre digo, ¿no? El síndrome de la abuela esclava, donde yo digo, mi vejez me dediqué fue solo a cuidar los nietos y por cuidar los nietos dejé de hacer mi propio proyecto de vida. Una señora me decía muy graciosa, los nietos son como los mariachis, me decía. Cuando llegan a la casa, a uno le da alegría e impresionante, pero cuando se van, uno descansa muchísimo. Y es porque hay tiempos para disfrutar en pareja y para disfrutar con los amigos. Lo que tú acabas de nombrar es fundamental. La clave para una buena vejez está en los amigos que le generan a uno salud física, salud mental y salud espiritual. Entonces, en estos momentos de pandemia tal vez es como 3 puntos claves. Uno, todos vivir el presente. Todos los adultos, yo pienso que no solamente las personas mayores, sino todos los adultos vivir el presente, soltar situaciones complejas, difíciles, mantener un buen nivel social, que las personas llamen a sus amigos, que de pronto aprendan a hacer llamadas por todas las herramientas tecnológicas que hay para que fortalezcan esos lazos sociales. De los hijos con los padres, con personas de más de 65 años, 60 años, 75 años, y el autocuidado. ¿Qué podemos recomendarles a ellos para que ellos sientan que es un momento en el cual hay un especial cuidado hacia ellos? Bueno, primero hay que
y a mantener las rutinas que venían haciendo, pero dentro de la casa. Es decir, el hecho de la cuarentena no tiene que representar que yo me tenga que levantar más tarde, que tengo que estar todo el día en pijama, que tengo que estar acostado viendo televisión todo el tiempo. Entonces, es un momento para mantenerse activos, para mantenerse mentalmente funcionales. Es la hora de recuperar la lectura, la escuela de casas. Hay unas propuestas muy lindas que se están haciendo en diferentes regiones y es como los abuelos le cuentan las historias de su infancia a los nietos y los nietos escriben, ¿sí?, la historia del abuelo. O las mismas personas mayores, biografía, todo lo que vivieron, lo que sintieron, sus amores, sus desamores. Muchos han desempolvado instrumentos antiguos que tenían guardados y han vuelto a tocar, otros han empezado a pintar, otros han bajado una nueva receta en casa, cómo bailar. Y una señora me decía, doctor, pues yo quedé, pero ahora estoy bailando con el palo de la escoba y la verdad he disfrutado volver a ver la música de mi época en estos momentos. Entonces hay que replantearse, hay que volver a reinventarse y mirar todos estos espacios también como una oportunidad para empezar a manejar nuevos estilos de este periodo de cuarentena. Muy bien, doctor. También, digamos que en este momento, además de esta actividad física, este relacionamiento con los amigos, también dentro de la familia, ¿qué tipo de alimentación o qué, sí, de alimentación y de elementos que fortalezcan el sistema inmunológico podemos recomendarles para las personas mayores, a las personas mayores? Excelente pregunta. Muchas personas me dicen que durante esta época de cuarentena, como es tan difícil salir y digamos y hacer mercado, concentración en comida de paquete, ¿sí? Y esto no es tan bueno. Es importante mantener, primero, un adecuado aporte de proteína, ¿sí? En la vejez necesitamos muy buen aporte de proteínas, lácteos y huevos. ¿Por qué? Porque el músculo se alimenta de proteína, ¿sí? Y si nosotros nos quedamos quietos y sedentarios en esta época de cuarentena, pues vamos a perder mucha masa muscular y volver a salir a hacer nuestra vida cotidiana, nos vamos a sentir más cansados, más agotados, va a aumentar el riesgo de caída y esto pues no puede pasar. Por eso es importante mantener el buen aporte de proteína y la actividad física, pues para que esa proteína, el adecuado consumo de frutas y verduras me va a ayudar a mantener un sistema inmunológico estable y me va a ayudar también a mantener otras funciones metabólicas y corporales. Por eso hay que mantener resto de alimentación saludable. Perfecto, doctor. Ahorita usted hablaba de actividad física, el baile, y me acordaba yo como en mi casa, mi mamá tiene Alzheimer ya hace unos 10 años, y la música que a ella le gustaba, como los porros, por ejemplo, de escucharlos, le genera una alegría que se le nota, inclusive hasta hace muy pocos años esa música, ella al escuchar ese tipo de música salía a bailar y se animaba mucho y eso era una gran alegría. Entonces yo también me atrevo a dar un tip allí para nuestras personas que nos vean en el programa y en este programa, sí, con apoyo de Vive, programa de apoyo al duelo.
Quisiera también, y ya creo que debemos ir concluyendo, hablar de cómo solucionar un conflicto o cómo prevenir un conflicto y cuando se presente, cómo solucionar un conflicto cuando hay dentro de las familias los hijos con las personas mayores, con sus padres, una diferencia y una diferencia que se va acrecentando. Cómo prevenirlo y cómo manejarlo cuando eso se presenta. Digamos que los conflictos en mente se presentan cuando cada quien quiere tener el poder de decisión. Por eso es importante, primero, valorar la opinión de las dos partes, la toma de las decisiones. Si la persona es autónoma, es mejor no cuestionarla y decir. Si existe algún tipo de deterioro físico o mental, se recomienda que la decisión se tome por consejo familiar con la persona presente para asegurar el bienestar de las dos partes. También es importante fomentar la autonomía de la persona mayor, que se sienta útil, que se sienta productiva. Celebre los logros. Alcanzar una meta, por más sencilla que sea, puede representar un gran logro. Ello está muy significativo y premiarlos, decirles, mamá, mándame la foto de lo que pintaste, mamá, mándame lo que tejiste, oye, qué lindo lo que estás haciendo. También es importante aceptar y entender aquellas límites que puedan aparecer, ser realistas en el momento de cumplir metas. Quizás no pueden lograr todas, pero sí esforzarse por aquellas que pueden consolidar o lograr. Respetar su intimidad y promoverlas para que se mantengan siempre muy, muy activas. Yo siento que la fe y ser una persona que cree en Dios, que cree en un ser superior, facilita llevar los momentos difíciles y las tribulaciones que surgen en la vida. Una cosa es tener una dificultad sin Dios y otra cosa es afrontar una dificultad con Dios en la vida y en el corazón. ¿Cómo manejar en estos momentos las situaciones de miedo y los momentos de miedo al interior de la familia y particularmente para las personas mayores? Lo que dices es fundamental. La espiritualidad es lo que genera la fortaleza en las personas mayores para que no se extingan en su interior. Una persona no envejece cuando era bien, sino cuando se le dan los sueños y las esperanzas. Por eso me gusta muchísimo una frase de la Madre Teresa de Calcuta que habla precisamente de esto. Dice, siempre ten presente que la piel se arruga y que el pelo se daña, pero lo importante no cambia. Es decir, la fuerza, la convicción no tienen edad. El espíritu, dice ella, es el plumero de cualquier telaraña y detrás de cada línea de llegada siempre va a haber una de partida. Detrás de cada va a haber un nuevo desafío y mientras uno esté vivo, debe sentirse vivo. Si extraña uno lo que hacía antes, pues vuelva a hacerlo, ¿sí? No vivir de fotos amarillas y seguir aunque esperen. Ella dice una frase muy linda que es, no dejes que se oxide el hierro que hay en ti, ¿sí? Y en vez de producir lástima, que te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, cuando no puedas caminar y cuando no puedas caminar, usa el bastón, pero nunca te detengas. Este es un mensaje espiritual muy grande de la Madre Teresa de Calcuta que me encanta, donde habla de cómo podemos resignificar la vejez, trascender. La Madre Teresa de Calcuta, doctor, que ya es santa, ya es considerada santa por la Iglesia. Pues maravilloso este cierre, doctor. Muchísimas gracias. Gracias particularmente por toda su disposición desde el momento que lo contactamos. Esperamos poder continuar en estos diálogos no solo desde Colombia, sino desde El Salvador y Panamá. Quieren seguirlo escuchando. Entonces, pues muchas gracias de nuevo. Quiero agradecer también todo el apoyo de DIDE, Programa de Apoyo al Duelo del Salvador, a mi querida amiga Abigail Castro de Pérez,
a mi querida amiga Gloritín Lozano de Díaz en Panamá. Y bueno, seguimos en esta promoción de convivencia familiar, de convivencia positiva y particularmente frente a la actual situación que estamos viviendo en el mundo. Y pues que en nuestros países puede llegar a ser muy dolorosa, pero nosotros podemos hacerlo, sumar nuestro pequeño granito de arena para hacerlo mejor. Doctor, una despedida, por favor. Sí. Muchas gracias, de verdad, me siento muy feliz de esta invitación. Cuenten con un amigo geriatra que los va a estar acompañando en responder todas las dudas y poder unificar este lenguaje regional para el bienestar de todas las personas mayores. Gracias, doctor. Un abrazo. Saludos. Abrazos.